Sabes, yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún tipo de discusión, ya sea con nuestros padres, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros empleados, con cualquier persona. Y al pasar algunas horas, al pasar algunos días, nos hemos dado cuenta que hemos dicho o hecho cosas de las cuales no estamos muy orgullosos. Y es por estas experiencias que entendemos, que reconocemos que es importante hablar sabia y prudentemente. Sobre todo en un mundo como el que vivimos hoy en día, donde las palabras tienen un impacto inmenso y donde no solamente el hablar sabio y prudentemente nos permite mejorar nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones con las demás personas, sino también nos da la oportunidad de alcanzar mejores oportunidades profesionales. Así que si eso es lo que estás buscando, este es el video. Oye, pero para un momento, soy el Valdir de la edición. Quiero contarte algo y quiero contártelo porque necesito ser brutalmente honesto contigo. El video está diseñado para dividirse en dos partes. En la primera parte, yo voy a estar hablando sobre un poco el background, un poco el contexto del versículo de Daniel 2.14. Voy a hablarte de los personajes principales, quién era Daniel, quién era el rey Nabucodonosor. Te voy a hablar de qué estaba pasando para que entiendas un poco el contexto y logremos entender cómo llegamos al versículo 2.14. Y en la segunda parte voy a estar hablándote sobre aquellos ejemplos, aquellas experiencias, aquellas prácticas que tú y yo podemos hacer para hablar sabio y prudentemente. Así que si lo que estás buscando es esto segundo, ya sea porque sabes el contexto de Daniel 2 o porque definitivamente dices, Valdir, es muy bueno eso, muy chévere, pero ahorita no tengo el tiempo y quiero conocer realmente cómo hablar sabio y prudentemente porque lo necesito ahora mismo, pues no hay ningún problema porque en ese momento te va a estar apareciendo el minuto en el que hablo directamente de este segundo tema, de estas habilidades, de cómo hablar sabio y prudentemente. O incluso si estás interesado en alguna parte específica del video, te recomiendo que vayas a la descripción y veas los minutos en los que se dividen las temáticas del video, para que vayas a la parte que más te interese. Ahora sí, comencemos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Ok, lo primero que quiero que hagamos, como siempre hacemos, es deconstruir el versículo. Esto significa que lo vamos a dividir por partes para entenderlo más fácilmente. Entonces, la primera parte del versículo dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente. Ahora, la pregunta es, ¿quién era Daniel? ¿Por qué Daniel es tan importante? ¿Por qué se dice el nombre de una persona como Daniel? Bueno, lo primero que quiero contarte es que Daniel fue un joven profeta. Sí, él vivió en Jerusalén y fue llevado como esclavo de Jerusalén a Babilonia por el rey Nabucodonosor, uno de los reyes más famosos de la Biblia y por cierto tiene el nombre más largo de la Biblia, ¿no? Nabucodonosor, el rey con el nombre más largo de la Biblia. Ahora, Daniel era judío y tuvo que ir a Babilonia como esclavo. Lo convirtieron en eunuco. No solamente eso, sino que también tuvo que enfrentar una situación supremamente complicada porque le cambiaron los hábitos alimenticios. Las personas que conocen a los judíos saben que tienen un código alimenticio diferente, sí, basado en Levíticos 11, comida kosher. No solamente eso, también tuvo que cambiar su idioma, tuvo que aprender nuevos idiomas, arameo. Él sabía hebreo, pero tuvo que aprender otros idiomas porque también se iba a dedicar al comercio. Era parte de la corte del rey, entonces tenía que estudiar. Y no solamente estudiaba él, sino que estudiaba una gran cantidad de personas y tenía que sobresalir para poder llegar a tener un puesto alto. ¿Sí? Además de eso, era una corte que estaba inmiscuida, estaba rodeado de diversos tipos de adoración, diferentes a los que la Biblia dice, diferentes a los que él estaba acostumbrado. Y en medio de todo ese desastre, ¿sí? La Biblia dice que Daniel se mantuvo fiel. Por ejemplo, en cuestión de los alimentos, en cuestión de los placeres de la corte, en Daniel capítulo 1, versículo 8, dice que Daniel se mantuvo fiel, ¿sí? Se mantuvo fiel, decidió no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey, ¿sí? Fue un hombre justo y la Biblia también lo reconoce así. Cuando usted lee, por ejemplo, Ezequiel, el capítulo 14, el versículo 14, nos habla sobre tres personajes muy importantes de la Biblia. Dice, si Noé, Daniel y Job estuviesen en esta tierra, ¿sí? Solamente ellos se salvarían por su justicia. Entonces, Daniel es un hombre justo, ¿sí? No solamente eso, también es un hombre que fue reconocido por Jesús como un profeta. Si usted lee Mateo 24:15, habla Jesús sobre las profecías del profeta Daniel.
Entonces Daniel es un personaje increíblemente importante y es un joven como tú y como yo, del cual podemos aprender grandes lecciones. Ahora, la siguiente parte del versículo dice que Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así que matar a los sabios de Babilonia? ¿Qué estaba pasando? Bueno, esto es justamente lo que quiero contarte. ¿Qué estaba pasando en este momento histórico? Resulta que si tú lees el capítulo 2 de Daniel, te das cuenta que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño. Sí, ese sueño era un sueño recurrente, un sueño sobre una estatua. Lo que pasa es que él no lo recordaba completamente. Él recordaba algunas partes, pero no recordaba completamente el sueño. Y Daniel hacía parte de la corte del rey. En esa época los cortesanos no solamente se encargaban de la política, no solamente se encargaban de la economía del reino, sino que también desempeñaban una clase de actividad un poquito extraña para nuestra época, y era que estos personajes eran capaces también, o se decía que tenían la capacidad de descifrar los sueños, de por su inteligencia descifrar enigmas. Entonces cada vez que el rey necesitaba sabiduría, iba a donde sus cortesanos y les pedía justamente eso, sabiduría. Y en el caso de que tuviese algún sueño, ellos pensaban, las culturas bíblicas pensaban que los sueños tienen significados. Entonces, lo que soñaba el rey se los contaba a estas personas y estas personas le daban un significado. Ahora, lo interesante es que el rey ya sabía más o menos cuál era el sueño y él quería ver si realmente los cortesanos, los magos, los astrólogos, las personas que estaban a su alrededor realmente eran lo que decían ser. Eran unos genios, eran unas personas que tenían conexión con los dioses. Entonces, ¿él qué hizo? Él los reunió y les dijo, miren, yo tengo un sueño y ustedes me tienen que dar la interpretación, pero para yo realmente corroborar que ustedes sean realmente lo que dicen ser, yo no les voy a decir cuál es el sueño que yo tengo, sino que ustedes me lo van a tener que decir a mí. Y tú te podrás dar cuenta que eso fue un desastre porque los cortesanos, sí, los astrólogos, los magos no fueron capaces de decirle cuál era el sueño, porque no lo sabían, solamente es algo que Dios puede saber. Dios solamente puede saber lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Esto lo hemos hablado en capítulos anteriores. Entonces, en algún momento aquí te va a aparecer una pestañita para que vayas y veas capítulos anteriores, para que sepas un poco cómo Dios maneja nuestra mente. Pero no te vayas, quédate un momento y sigue viendo este video. Ahora, mira que los magos no fueron capaces de descifrar el sueño. Entonces el rey Nabucodonosor se puso muy bravo y dijo, ¿sabes qué? Voy a mandar a todas estas personas a morir, porque no me están sirviendo, me están engañando, son unos embaucadores, son unos ladrones. Y todas sus casas, todo lo que ellos tienen van a ser destruidos en pedazos. Eso es lo que vamos a encontrar en los capítulos anteriores, en los versículos anteriores al capítulo 2, versículo 14, que es el versículo de hoy. Ahora, yo quiero que también tú notes algo interesantísimo que me llama mucho la atención y es la diferencia, ¿sí? Porque el versículo dice que Daniel habló sabia y prudentemente. Y ahora vamos a hablar un poco de estas dos palabras, sabia y prudentemente. Pero antes quiero contarte la diferencia que es palpable, es vital, es clara entre el comportamiento del rey y el comportamiento de Daniel. El rey, como todo rey, ¿cierto? Quería obtener un resultado a sus pedidos. Ese resultado lo quería para allá. Era un poco impaciente. No solamente impaciente, sino que era agresivo. Y en esas situaciones de presión, en esas situaciones en las que de pronto uno, como miembro digamos, de un equipo, tiene que entregar resultados, tienes que hablar con tu jefe, tienes que hablar con tu pareja sobre un tema que sabes que es complicado. Muchas veces las emociones salen a flote y a veces perdemos el control. A veces decimos palabras que no debemos decir, nos comportamos de una manera que nosotros mismos sabemos que no deberíamos de comportarnos y que luego unos minutos, unas horas después nos estamos poniendo las manos en la cabeza y diciendo, hey, pero ¿por qué yo hice eso? ¿Cierto? Entonces, yo creo que tú notes la diferencia, el contraste que hay entre el comportamiento de Daniel y el comportamiento del rey. El comportamiento del rey al no obtener el resultado que quería fue agresivo, él mandó literalmente a matar a todo el mundo. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel mantuvo la calma y habló sobre las 4 Cs. ¿Sí? Cuando estemos en una situación de presión, yo creo que tú recuerdes las 4 Cs.
¿Y cuáles son las 4 Cs? Déjame contártelo. La primera C hace referencia al coeficiente emocional. Sí, las emociones que nosotros tenemos que controlar nuestras emociones. Cada vez que estamos en una situación bajo presión, que estamos hablando con nuestra pareja, que estamos hablando con el jefe, estamos envueltos en una situación que involucra muchas emociones y tenemos que ser conscientes de esto y trabajar las emociones. Después de eso tenemos la siguiente C que se relaciona con el coeficiente emocional y es la calidez. Una vez que sabemos que tenemos emociones que tenemos que controlar, tenemos que saber que tenemos que transmitir nuestras ideas, ¿cierto? De forma calmada. Debemos transmitir nuestras ideas de forma clara, a pesar de las emociones que estamos sufriendo, que estamos, digamos, sintiendo en ese momento. Tenemos que ser cálidos, tenemos que hablar de forma amable, de forma amorosa, ¿sí? De hecho, hay un proverbio que quiero contarte que se encuentra en el capítulo 18 de Proverbios, el versículo 21, que dice de la siguiente manera. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que las utiliza correctamente disfrutará de sus frutos. Es realmente importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿sí? Es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta cómo hablamos, qué decimos, las cosas que nosotros pensamos, ¿sí? Para que nosotros podamos tener una vida muchísimo más clara y para que nosotros podamos, como dice la Biblia, conservar la vida, ¿cierto? Es increíble el poder que tienen las palabras. Ahora, después de eso, después de tener claro que tenemos emociones, coeficiente emocional y que tenemos que transmitir esas emociones de forma tranquila, de forma amable, de forma amorosa, en la medida de lo posible, ¿cierto? Debemos tener en cuenta la siguiente C. La siguiente C hace referencia al coeficiente intelectual. Sí, hace referencia a aquellas cosas que nosotros hemos aprendido, por ejemplo, por medio de nuestra carrera, si estamos en el trabajo, por medio de los años de experiencia, de los cursos que hayamos hecho, de los libros que hayamos leído, ¿cierto? Si estamos hablando con, por ejemplo, con algún familiar, con alguna persona, nosotros hemos tenido y tenemos información en nuestra cabeza que tenemos que utilizar para resolver los inconvenientes que se nos presenten. Hay que utilizar el ingenio. Eso es lo que podríamos llamar el coeficiente intelectual. Y ahora el coeficiente intelectual hay que utilizarlo utilizando o teniendo en cuenta la última C, que se llama competencia. La competencia la podemos también llamar experticia, es decir, utilizar los conocimientos técnicos, ¿cierto?, que tenemos para hacer el trabajo que tengamos que hacer. En el caso, si estamos en algún momento hablando con el jefe o si estamos en la universidad y tenemos que, por ejemplo, realizar un trabajo que no teníamos planeado, tenemos que hacerlo con competencia, es decir, con experticia, de la mejor manera posible. Entonces, esta es la mejor forma de lidiar en una situación bajo presión. Y esto es justamente lo que hizo Daniel. Fue consciente de las emociones, se mantuvo en calma, ¿cierto? Utilizó su coeficiente intelectual para ver cómo podía resolver la situación y fue competente. Dio una respuesta que no solamente a Ariok, el jefe de la guardia, le pareció óptima, sino también le pareció óptima al rey y por eso salvó su vida. Tal vez nosotros no tengamos que pasar por estas situaciones todo el tiempo y gracias a Dios porque no tenemos que pasar por estas situaciones todo el tiempo, pero es importante que el día de hoy aprendamos a hacer como hizo Daniel, estas dos cosas. La primera es hablar con prudencia. La Biblia, cuando habla de prudencia, el original hebreo asocia a la prudencia al conocimiento de las leyes y las costumbres. Por ejemplo, los asiáticos sí tienen una sociedad que está muy basada o que respeta muchísimo a las personas mayores. Entonces, si por ejemplo tenemos que hablar con el jefe, nosotros no podemos llegar a decirle, hey amigo, hey compañero, no. Nosotros tenemos que hablar con un lenguaje técnico, con un lenguaje formal, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando con nuestro jefe. Por ejemplo, si estamos en la universidad y estamos hablando con un maestro, muchas veces me ha pasado que los maestros, los profesores no les gusta que les llamen profesor, sino que les llamen por el título que tienen, ¿cierto? Por el título que ostentan. Entonces, por ejemplo, si es doctor, entonces sería conveniente llamarle doctor. O si es magíster, magíster. Esto facilitaría nuestra vida en el momento en que nosotros queramos pedir un favor o queramos caer en gracia, ¿cierto? Caerle bien a estas personas, es conveniente que nosotros tengamos en cuenta las leyes y las costumbres. Hay lugares, ¿cierto?, que tienen ciertas costumbres que nosotros debemos de conocer y estas costumbres nos van a ayudar a caer mejor a estas personas con las cuales tengamos que lidiar, con las cuales tengamos que entablar algún tipo de relación, ¿sí?
Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un cumpleaños, la costumbre es llevar un regalo, ¿cierto? Esto es algo que no nos dicen, pero que lo sabemos porque es un conocimiento común. Entonces, más o menos, esa es la idea con la palabra prudencia, que seamos conscientes de las leyes y las costumbres de los lugares donde estamos para que nuestra vida se haga un poquito más sencilla. Y el segundo aspecto, que es el aspecto también importante que quiero compartir contigo, es la palabra sabiduría. La palabra sabiduría hace referencia o tiene que ver con una experticia, ¿sí? Lo que estábamos hablando del coeficiente intelectual y la competencia es la capacidad de saber actuar según la situación, en el sentido de que nosotros tenemos unos conocimientos en la cabeza, pero eso no significa que esos conocimientos los debamos aplicar todo el tiempo o para una situación, para cualquier tipo de situación, sino para una situación determinada. Entonces, la sabiduría es una capacidad que da Dios de saber qué conocimiento utilizar y cuándo utilizar. La sabiduría es la capacidad o esa agudeza mental para saber qué hacer y detectarlo en momentos clave. Saber la situación clave, lo que está pasando de forma sencilla. Por ejemplo, si estamos resolviendo un problema con el jefe, tenemos que saber, bueno, realmente el jefe me está pidiendo esto, pero realmente lo que está pasando no es eso, sino esto otro, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros podemos conseguir solamente con Dios. Es la respuesta no a lo que nos están diciendo, sino a lo que realmente el jefe, lo que realmente mi pareja, lo que realmente mis padres, lo que realmente la situación en donde estoy necesita. Porque muchas veces las personas quieren algo, pero no son capaces de expresarlo claramente. Entonces, esto se logra por medio de la sabiduría, esa capacidad que nos da Dios de resolver las circunstancias. Así que ya sabes, cuando tengas una situación difícil, una situación en la que tengas que estar bajo presión, recuerda utilizar las 4 Cs como utilizó Daniel. Coeficiente emocional, sé consciente de las emociones que tienes, ¿cierto? Coeficiente intelectual, de los conocimientos que tienes para poder resolver esa situación. El coeficiente emocional va relacionado con la calidez. Eres consciente de las emociones. Muchas personas son conscientes de las emociones, pero aún así gritan, aún así pelean, aún así no resuelven la situación de forma amable. Tú y yo podemos hacer ese cambio. Debemos de ser conscientes de estas emociones y tratar de comunicarnos de forma clara, de forma amable. Y también utilizar el coeficiente intelectual para resolver las situaciones con competencia, con experticia. Recuerda también esta frase y con eso quiero terminar. Es un proverbio árabe que dice: Dios nos dio 2 orejas y 2 ojos y una sola boca. Si nos dio esto es porque tenemos que escuchar y ver 2 veces antes de hablar. No abras tus labios si no estás seguro de lo que vas a decir. Es más hermoso el silencio. Entonces, lo clave es que seas consciente de la situación, que seas consciente también de lo que la otra persona quiere, la forma como tú puedes comunicar esa idea, ¿cierto? Y como hizo Daniel, si sigues leyendo el capítulo, él oró, pedirle a Dios la ayuda, ¿cierto? La ayuda que él solamente nos puede dar para resolver esta situación con inteligencia, pero también con buenas emociones. Dios te bendiga. Oye, si has llegado hasta este punto, quiere decir que te ha gustado el contenido, así que suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Deja en los comentarios un 4 para saber que has llegado hasta este punto y además mandan este video a alguien que creas que lo necesite. Nos vemos.